y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 10 de abril del año 2022. Como Día del Señor, vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy el texto, la Biblia, Gálatas capítulo 1, versículo 4, sobre el tema, el amor supremo de Cristo. El amor supremo de Cristo. Cuenta una historia que en cierta ocasión 3 jóvenes se perdieron en la montaña. Estaban a punto de morir de hambre cuando encontraron entonces una fruta de un árbol. El problema era que solo una fruta no parecía ser suficiente para alimentarse los 3. Entonces, decidieron orar a Dios para que les ayudara a solucionar el problema. Dios, al oír aquella súplica, quiso probar la sabiduría de ellos, de esos muchachos. Les habló y le preguntó a cada uno qué querían que hiciera para solucionar el problema. El primero respondió: haz que aparezca más comida en el bosque. Dios le contestó que esa era una respuesta sin sabiduría, pues no debía esperar que la solución a los problemas apareciera mágicamente. Entonces dijo el segundo: haz que esta fruta crezca para que sea suficiente para todos. Dios le dijo: no es sabio pedir que las cosas se multipliquen de la nada, pues el hombre no se conforma y siempre quiere más sin hacer ningún esfuerzo. El tercer joven dijo: mi Señor, quita nuestro orgullo y haznos pequeños para que esta fruta alcance para todos. El Señor respondió: has pedido bien, pues cuando el hombre se humilla y se empequeñece delante de mí, verá la prosperidad. Al ver la Biblia, Segunda Crónicas 7:14, dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas veces, hermanos, esperamos que Dios solucione inmediatamente todos nuestros problemas sin esforzarnos y sin cambiar nada en nuestras vidas. Además, solemos ser egoístas y pedimos a Dios que sacie el hambre de los necesitados, en lugar de pedir humildad y generosidad en nosotros para compartirles lo poco o muchos que Él nos ha dado. Cuando nos acercamos a Dios con humildad de corazón, Él se complace de hacernos grandes y fuertes para vencer nuestras dificultades.
Ya la otra semana comienza Semana Santa. Nuestra iglesia estamos planeando de una semana de culto madrugada, aún por la situación por medio de virtual, por medio de Zoom. Entonces, hermanos, antes de caminar con el Señor de una semana, hoy nosotros podemos ver esa humildad del Señor por medio de gran sacrificio, a través de tomar esa cruz. Entonces, hermanos, ¿qué significa la cruz para nosotros? La cruz es uno de los símbolos más conocidos en el mundo hoy, ¿verdad? Las cruces se exhiben en los campanarios y en las paredes de la iglesia y se graban en portadas de Biblias y libros. Pero en el primer siglo, ya nosotros sabemos, la cruz era un instrumento romano de ejecución, algo que era temido. Porque un objeto que una vez que símbolo de crueldad llegó a representar el amor supremo de Cristo por nosotros. Hoy nosotros leímos el texto, la Biblia, Gálatas 1:4. El apóstol Pablo resume lo que Jesús llevó a cabo en la cruz. Él se dio a sí mismo, dice que por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es verdad, hermanos, en este breve texto, ese pasaje, podemos aprender tres cosas sobre el supremo amor del Padre Celestial por nosotros. Hermanos, antes de empezar de Semana Santa, tres cosas muy importantes según el texto. Nosotros podemos ver según el texto Gálatas 1:4. Primero podemos ver que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Cristo sufrió voluntariamente. Aquí dice que Jesús se dio a sí mismo en la cruz. Muchas personas piensan hoy que Jesús fue una víctima de los líderes religiosos judíos y del gobierno romano. Pero en ciertos momentos de su ministerio, la Biblia, Juan 10:11, aquí que dice, él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice que su vida da por las ovejas. Después agregó, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:18. Hermanos, claramente, él no fue una víctima importante. ¿Cómo podía el hacedor y sustentador del cielo y la tierra estar bajo de autoridad de su creación? A lo largo de la historia, hombres y mujeres han experimentado dolores físicos y emocionales terribles. Pero lo que hizo único el sufrimiento de Cristo fue el soportar los pecadores del mundo, cuando la ira de Dios se derramó sobre él. ¿Verdad? Gracias a Dios. Jesús no fue una víctima impotente. ¿Sí? Es verdad, Jesús no fue una víctima impotente. ¿Cómo podía el hacedor y sustentador del cielo y la tierra estar bajo la autoridad de su creación? Jesús fue a la cruz
voluntariamente. Voluntariamente como un acto de obediencia al Padre. Su muerte no fue una deplorable tradición, sino el plan predeterminado de Dios. Y Jesús soportó la vergüenza y la agonía de la cruz por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era ese gozo? Contemplaba el día en que, después de haber logrado la redención de la humanidad, volvería a reunirse con el Padre en la gloria. Es verdad, hoy tenemos que recordar primero, nuestro Señor Jesucristo sufrió voluntariamente. Ahora, muy importante, hermanos, el segundo, nuestro Señor Jesucristo sufrió por nuestros pecados. Amén, ¿verdad? Por nuestros pecados. Nosotros sí memorizamos muy bien, meditando también muy bien según Isaías 53, versículo 4 al 5. El concepto del sacrificio expiatorio de Cristo está claramente profetizado. Según Isaías 53, 4 al 5, está escrito siglo antes de que Jesús muriera. Yo voy a leerlo, Isaías 53, versículo 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias a Dios. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba comenzando su ministerio, ¿ustedes recuerdan? Según Juan 1:29, Juan el Bautista lo identificó como, dice, que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todos los corderos anteriores que habían sido sacrificados a lo largo de los siglos eran solo una sombra del Cordero perfecto de Dios, que vino a ofrecer el sacrificio final y plenamente suficiente por los pecados de la humanidad. Hermanos, nuestra salvación tuvo un alto precio. Fue comprobada por nosotros por la sangre preciosa de Cristo, mientras Él colocaba en la cruz, sufriendo por nuestros pecados. Gracias a Dios. El pecado lleva a la muerte, que es la separación entera de Dios, que es amor y fuente de vida, gozo, paz y descanso. 1 Pedro 3:18 seguidamente dice que, como escribió el apóstol Pedro a la iglesia, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificando en espíritu. 1 Pedro 3:18. Hermanos, nuestra salvación tuvo un alto precio. Aunque la recibimos por medio de la fe, fue comprobada por nosotros con la preciosa sangre de Cristo. Mientras, hermanos, Él colocaba en la cruz, sufriendo por nuestros pecados. Así que nadie le quitó la vida de Jesús, la entregó después de llevar a cabo su obra de redención, hermanos. Tercero, hermanos, Cristo nos ofrece su salvación. ¿Recuerdan ustedes 3 puntos? Primeramente, Cristo sufrió voluntariamente
y también sufrió por nuestros pecados, ahora nos ofrece su salvación. Necesitamos. Cristo nos ofrece su salvación. La cruz fue una operación de rescate. Por eso aquí Gálatas hoy 1:4 dice que Jesús sufrió y murió para librarnos del presente siglo malo. Pero antes de que seamos capaces de comprender el valor inestimable de su salvación, tenemos que entender nuestra condición. Todos comenzamos en un estado de muerte espiritual, sin ningún poder para darnos vida a nosotros mismos. Por eso nosotros memorizamos muy bien Juan 3:10, que dice: pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la salvación es totalmente obra de Dios. Él nos hace ganar conciencia de nuestros pecados. Abre nuestros ojos para que entendamos que Cristo murió para salvarnos. Coloca en nuestro corazón un anhelo de su salvación y nos da fe para crecer, para creer en Él. Hermanos, terminamos el mensaje de hoy. El amor supremo de Él, de Cristo, descendió hasta nosotros para rescatarnos de nuestra condición irremediable. ¿Cómo es posible que podamos descuidar un regalo tan grande? Cristo, gracias a Dios, Cristo logró todo a nuestro favor en la cruz, y lo único que debemos hacer es ¿qué? Tener fe. Amén, ¿verdad? Gracias a Dios. Dios se le bendiga a todos los hermanos. Nos vemos mañana, 6 de la mañana, de culto madrugada. Dios se le bendiga.